Bienvenidos a un nuevo Deep Dive. Hoy nos adentramos en las brumas del Londres victoriano para explorar uno de los misterios más famosos de la historia. El caso de Jack el Destripador. Jack el Destripador, un nombre que resuena a través de los siglos. Un enigma que aún nos cautiva. Exacto. Y tenemos una colección de artículos aquí que exploran el caso, las víctimas, los sospechosos y las innumerables teorías. Es increíble cómo este caso sigue fascinándonos después de más de un siglo. ¿Será por la brutalidad de los crímenes, por esa atmósfera de misterio, o quizá por la incapacidad de la policía de incluso con la tecnología moderna, identificar con certeza a Jack? Sin duda, la incertidumbre es un ingrediente clave en esta historia, para entender la magnitud del misterio. Empecemos por situarnos en el contexto. Imaginen el Londres de 1888, una ciudad que proyectaba una imagen de poderío mundial, pero que ocultaba en sus entrañas la miseria y la oscuridad de barrios como Whitechapel. Efectivamente, Whitechapel era un hervidero de pobreza, delincuencia y prostitución, tristemente. Un caldo de cultivo perfecto, por desgracia, para que un depredador como Jack el Destripador pudiera actuar con impunidad. Y en este escenario, 5 mujeres se convirtieron en las víctimas icónicas de este asesino. Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Edwards y Mary Jane Kelly. ¿Qué sabemos de ellas? Todas compartían una triste realidad: la pobreza extrema y la prostitución, lo que las convertía en blancos fáciles, en una sociedad que las marginaba y las consideraba ciudadanas de segunda clase. Hablemos de los crímenes. La brutalidad con la que Jack el Destripador asesinaba a sus víctimas es escalofriante. No solo las apuñalaba, sino que mutilaba sus cuerpos, con una precisión que sugería un conocimiento anatómico, ¿no crees? Absolutamente. Tomemos como ejemplo el informe de la autopsia de Annie Chapman. Describe cortes precisos, la extracción de órganos, incluso la disposición de los intestinos sobre el hombro de la víctima. Detalles macabros. Detalles macabros que apuntan a un nivel de sadismo extremo. Estos detalles, además de alimentar el terror en la población, hicieron que algunos investigadores de la época sospecharan que Jack podía ser médico o carnicero, algo familiarizado con la anatomía humana. Es una teoría que se ha barajado mucho, aunque nunca se ha podido confirmar. Pero hay otro elemento que contribuyó a la construcción del mito de Jack el Destripador: la cobertura mediática. El frenesí mediático fue increíble. Los periódicos de la época encontraron en Jack el Destripador un filón sensacionalista. Publicaban detalles escabrosos de los crímenes, a veces incluso exagerándolos, lo que aumentaba la paranoia colectiva. Y no olvidemos las cartas. Jack el Destripador supuestamente envió varias cartas a la policía, algunas incluso firmadas con su apodo. La más famosa, la carta desde el infierno, llegó con un fragmento de riñón humano, supuestamente de una de las víctimas. Se ha confirmado la autenticidad de estas cartas. Siempre he tenido mis dudas. La autenticidad de las cartas es un tema de debate. Algunas se consideran falsificaciones, creadas por periodistas o por bromistas que buscaban notoriedad. Pero hay otras, como la carta desde el infierno, que siguen siendo objeto de estudio y análisis. Claro, en un caso tan mediático, es normal que aparezcan oportunistas buscando su minuto de fama. Pero dejando de lado las cartas y el circo mediático, ¿quiénes son los principales sospechosos en este caso? Hay una larga lista, pero empecemos por el que ha generado más controversia en los últimos años: Aaron Kosminski, un barbero polaco que vivía en Whitechapel. ¿Por qué se ha centrado la atención en Kosminski? ¿Qué lo hace destacar entre los demás sospechosos? Un análisis de ADN realizado en 2014, a partir de un chal supuestamente encontrado en la escena del crimen de Catherine Edwards. La cuarta víctima arrojó una coincidencia con el ADN de descendientes de Kosminski. La ciencia al rescate parece una prueba contundente, ¿no? Se puede considerar cerrado el caso. No tan rápido. Hay que ser cautelosos con la interpretación de la evidencia, especialmente en un caso tan antiguo. La procedencia del chal no está del todo clara, y se argumenta que pudo estar contaminado a lo largo de los años. Claro, el paso del tiempo y la manipulación de las pruebas pueden generar dudas razonables. ¿Qué otras objeciones se han planteado al análisis de ADN? El tipo de ADN analizado, el ADN mitocondrial, no es lo suficientemente preciso para identificar a un individuo de forma inequívoca. Es un ADN que se hereda por línea materna y que comparten muchas personas. Entonces, no podemos descartar por completo Kosminski, pero tampoco podemos afirmar con certeza que fuera Jack el Destripador. Exacto. La evidencia de ADN es un elemento importante a tener en cuenta, pero no es concluyente. Y para complicar aún más las cosas, hay otros sospechosos con historias igual de intrigantes. Me encantaría conocerlos. ¿Qué otros nombres aparecen en la lista de Jack? Retomemos nuestra conversación sobre Aaron Kosminski. Más allá de la evidencia de ADN, hay otros elementos que lo convierten en un sospechoso, digamos, interesante. La policía de la época lo tenía en el punto de mira. ¿En serio? Si la tecnología forense no era tan avanzada entonces.
¿Qué los llevó a considerarlo sospechoso en primer lugar? ¿Tenían alguna prueba aparte del supuesto vínculo con el Chal que se analizó más de un siglo después? Los informes policiales de la época pintan un retrato bastante inquietante de Kosminski. Lo describen como un individuo con un comportamiento errático y con un odio manifiesto hacia las mujeres, especialmente hacia las prostitutas. Eso sí que encaja con el perfil de Jack el Destripador, ¿no? Un hombre con problemas mentales, con una misoginia arraigada. Es escalofriante pensar que pudo ser él. Es fácil dejarse llevar por la especulación, sobre todo en un caso tan misterioso como este. Pero es importante mantener una mente crítica y no sacar conclusiones precipitadas. Tienes razón, la prudencia es clave en este tipo de investigaciones. Sin embargo, los detalles sobre el comportamiento de Kosminski son ciertamente inquietantes. De hecho, mencionaste que se le había diagnosticado una enfermedad mental, ¿verdad? Así es. A Kosminski se le diagnosticó una forma de esquizofrenia. Y hay que tener en cuenta que en la época victoriana, las enfermedades mentales eran vistas con mucho miedo y desconocimiento, se consideraban incurables y se asociaban a la peligrosidad y la violencia. Imagínate el estigma que debía soportar alguien con esquizofrenia en aquella época. El rechazo social, el miedo, la falta de tratamientos adecuados. Exactamente. Y en el caso de Kosminski, se describe un odio visceral hacia las mujeres, especialmente hacia las prostitutas. Es posible que este odio fuera el resultado de una combinación de factores: su enfermedad mental, su posible frustración sexual. Y la visión negativa que se tenía de las prostitutas en la época victoriana. Es interesante analizar cómo los factores sociales y culturales pueden influir en la mente de un individuo y, en casos extremos, pueden llevar a la violencia. Sin duda, en el caso de Jack el Destripador, la misoginia de la época victoriana, que relegaba a las mujeres a un segundo plano y las culpaba por su propia situación, pudo haber jugado un papel importante en la selección de las víctimas y en la brutalidad de los crímenes. Es terrible pensar que estas mujeres fueron asesinadas no solo por un individuo perturbado, sino también por un sistema que las marginaba y las convertía en blancos fáciles. Es una reflexión importante. Los crímenes de Jack el Destripador no solo nos hablan de un asesino en serie, sino también de las injusticias sociales de la época victoriana. Un recordatorio de que la violencia no surge en el vacío, sino que es el resultado de un complejo entramado de factores sociales, psicológicos y culturales. Y aunque el caso de Jack el Destripador sigue sin resolverse, el análisis de su perfil psicológico y el contexto social en el que actuó nos ofrece una visión fascinante del lado oscuro de la humanidad. Totalmente de acuerdo. Pero hablando de perfiles psicológicos, hay otro sospechoso en la lista que me intriga especialmente. Montague John Druitt, el abogado que se suicidó poco después del último crimen atribuido a Jack. Ah, sí, Montague John Druitt, un personaje que nos lleva a las altas esferas de la sociedad victoriana, un mundo de apariencias y secretos. Exactamente, a diferencia de Kosminski. Druitt no encaja en el estereotipo del asesino en serie de clase baja. Era un hombre educado, de buena familia, con una posición social respetable. Y eso es precisamente lo que hace que su historia sea aún más intrigante. ¿Qué lo llevó a quitarse la vida? ¿Estaba atormentado por la culpa? ¿O su suicidio no tiene nada que ver con los crímenes de Whitechapel? Son preguntas que me rondan la cabeza desde que leí sobre él. ¿Qué sabemos de su vida? Había algo en su comportamiento que pudiera indicar una tendencia a la violencia. Druitt era un hombre reservado. Algunos lo describirían como melancólico, sufría de depresiones, y su familia tenía antecedentes de enfermedades mentales, un factor que en la época victoriana era visto con mucho recelo. Claro, las enfermedades mentales eran un tabú en la sociedad victoriana, un estigma social que se ocultaba a toda costa. Imagínate la presión social que debía soportar alguien como Druitt, con una posición social que mantener y un secreto familiar que ocultar. Es posible que la culpa y el miedo los llevaran a un punto de ruptura. Es como si la sociedad victoriana, con su rigidez moral, hubiera contribuido a crear las condiciones para una tragedia. Pero, ¿hay alguna prueba que vincule a Druitt directamente con los crímenes, aparte de la coincidencia temporal de su suicidio? Desafortunadamente, no hay pruebas concluyentes. La policía de la época investigó su posible conexión con el caso, pero no encontraron nada sólido. Entonces, su inclusión en la lista de sospechosos se basa principalmente en la especulación, en el hecho de que su suicidio coincidió con el final de los crímenes. En parte, sí, pero hay otro elemento que alimenta las sospechas. La teoría de que Druitt podría haber tenido una doble vida, una faceta oculta que lo llevara a cometer los crímenes de Jack el Destripador, y que al haberse descubierto, lo empujara al suicidio. La trama se complica. Me encanta cómo cada pista nos lleva a un nuevo interrogante, a una nueva capa de misterio. Es como si estuviéramos resolviendo un complejo rompecabezas. Y como en todo buen rompecabezas, las piezas no siempre encajan a la perfección. Hay huecos, hay información contradictoria y hay mucho espacio para la interpretación. Precisamente. Y hablando de interpretaciones, no podemos ignorar las teorías que relacionan a Jack el Destripador con la familia real británica. Son solo especulaciones sensacionalistas
¿O hay algo de verdad en ellas? Es el terreno de las conspiraciones, donde la realidad se mezcla con la ficción. Se ha especulado mucho sobre un posible hijo ilegítimo del príncipe Alberto Víctor, nieto de la reina Victoria, y la implicación de algunos miembros de la realeza en un encubrimiento, para proteger el honor de la corona. Es una historia digna de una serie de televisión. Intrigas palaciegas, secretos de familia, asesinatos. No faltan ingredientes. Pero, ¿hay alguna evidencia que respalde estas teorías? Como suele ocurrir con las teorías de la conspiración, la evidencia es escasa y se basa en interpretaciones subjetivas de los hechos. Es tentador pensar que Jack el Destripador era alguien con conexiones con la realeza, ya que esto explicaría, en parte, la incapacidad de la policía para capturarlo. Pero no hay pruebas sólidas que lo confirmen. Es comprensible. La idea de que Jack el Destripador fuera alguien cercano a la corona británica tiene un atractivo irresistible. Pero, volviendo a Druid, hay algo que me intriga especialmente: su decisión de quitarse la vida. Es una pregunta que ha atormentado a los investigadores durante décadas. ¿Fue su suicidio una forma de escapar a la culpa, de silenciar para siempre el secreto de su doble identidad? ¿O fue simplemente una salida ante la desesperación, ante la imposibilidad de seguir viviendo con el peso de su enfermedad mental y la presión social? Son dos posibilidades muy distintas, y ambas se encajan con lo que sabemos de Druid. ¿Crees que algún día podemos saber la verdad sobre su suicidio y su posible conexión con Jack el Destripador? Es difícil decirlo. Quizá algún día aparezcan nuevas pruebas, alguna carta, algún diario personal, que nos permita arrojar luz sobre este misterio. Pero también es posible que la verdad permanezca oculta para siempre, como un fantasma que vaga por las calles de Whitechapel. Un fantasma que sigue fascinándonos y aterrorizándonos a partes iguales. Es fascinante cómo la historia de Montague John Druid nos lleva a reflexionar sobre la dualidad de la naturaleza humana, sobre las máscaras que usamos para ocultar nuestros secretos más oscuros. Y aunque no podamos afirmar con certeza si era o no Jack el Destripador, su figura nos recuerda que la verdad a veces puede ser tan escurridiza como una sombra en la niebla. Cierto, a veces las respuestas que buscamos se pierden en los laberintos del tiempo. Pero dejando de lado las especulaciones sobre Druid y la realeza, creo que es importante recordar que en este caso, las víctimas son las protagonistas. 5 mujeres cuyas vidas fueron truncadas por la violencia y la brutalidad. Absolutamente. Es fundamental que no olvidemos a Marianne Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Actos y Mary Jane Kelly. Sus historias, más allá de la macabra fascinación que despierta el caso, nos hablan de la vulnerabilidad de las mujeres en una sociedad que las marginaba y las combinaba la pobreza y la explotación. Y no solo eso, creo que sus historias también nos interpelan a reflexionar sobre cómo la sociedad construye la imagen del monstruo, del asesino en serie. En el caso de Jack el Destripador, la cobertura mediática contribuyó a crear una figura casi mítica, un personaje que trascendió los límites de la realidad, para convertirse en una leyenda urbana. Es cierto, la fascinación por lo macabro y lo desconocido es inherente a la naturaleza humana. Y Jack el Destripador, con su obra de misterio y su brutalidad sin límites, se convirtió en el arquetipo del asesino en serie. Un modelo que, lamentablemente, ha inspirado a otros asesinos a lo largo de la historia. Y aunque no hayamos podido desvelar la identidad de Jack el Destripador en este deep dive, creo que hemos logrado algo muy importante. Hemos explorado las complejidades del caso, que hemos analizado las pruebas, las teorías y los sospechosos, y hemos reflexionado sobre el contexto social y cultural que permitió que estos crímenes ocurrieran. Estoy de acuerdo. Este viaje por los oscuros callejones del Londres victoriano nos ha permitido asomarnos al abismo de la mente humana, a la oscuridad que se esconde detrás de la aparente normalidad, y aunque el misterio de Jack el Destripador siga sin resolver, la búsqueda de respuestas, el deseo de comprender lo incomprensible, es lo que nos impulsa a seguir investigando, a seguir indagando en los laberintos del pasado. Y con esa reflexión, creo que es un buen momento para cerrar este deep dive. Ha sido un recorrido intenso, lleno de pistas falsas, de personajes enigmáticos y de momentos de escalofriante suspense. Un viaje que nos ha recordado que la verdad a veces puede ser esquiva, pero que la búsqueda de respuestas siempre merece la pena. Para profundizar en el enigmático mundo de los misterios sin resolver, suscríbanse a Enigma Nocturno en YouTube, Instagram y Facebook. Pueden encontrarnos buscando a Enigma Nocturno en cualquiera de esas plataformas. Hasta pronto.